En el vasto paisaje de la filosofía antigua, dos corrientes destacan como faros de sabiduría y reflexión: el estoicismo y el epicureísmo. Estos caminos filosóficos, surgidos en la Grecia y Roma antiguas, ofrecen perspectivas únicas sobre cómo vivir una vida plena y significativa en medio de la complejidad del mundo. En este viaje intelectual exploraremos las semejanzas y diferencias entre estas dos escuelas, desentrañando sus enseñanzas atemporales y descubriendo las lecciones que aún resuenan en nuestros corazones y mentes en la era moderna. ¿Estás listo para este viaje? Pues comencemos. El legado de los filósofos, explorando el estoicismo y el epicureísmo. En el fascinante panorama de la historia de la filosofía, dos corrientes se destacan como pilares de sabiduría y guía espiritual: el estoicismo y el epicureísmo. Surgidas en la antigua Grecia y desarrolladas en la Roma clásica, estas escuelas filosóficas ofrecen perspectivas únicas sobre cómo afrontar los desafíos de la vida y encontrar la felicidad en un mundo lleno de incertidumbres y adversidades. El estoicismo, encarnado por figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, propone un enfoque de vida basado en la virtud, la autodisciplina y la aceptación serena de la realidad. Para los estoicos, la clave para alcanzar la felicidad radica en cultivar una fortaleza interior inquebrantable, enfrentando los obstáculos con calma y determinación. Abogan por una visión del mundo donde el individuo tiene el poder de transformar su percepción y encontrar paz en medio del caos. Por otro lado, el epicureísmo, fundado por Epicuro y continuado por pensadores como Lucrecio, se centra en la búsqueda del placer moderado y la tranquilidad del alma. Contrario a la percepción popular, el epicureísmo no promueve el hedonismo desenfrenado, sino que aboga por una vida de moderación, amistad y disfrute de placeres simples pero auténticos. Para los epicúreos, la felicidad se encuentra en la ataraxia, un estado de calma y ausencia de perturbaciones, alcanzado a través del cultivo de la amistad, la contemplación filosófica y el disfrute de los placeres sensoriales sin excesos. A pesar de sus diferencias en enfoque y énfasis, el estoicismo y el epicureísmo comparten un objetivo común: proporcionar un marco ético y práctico para vivir una vida plena y significativa. Ambas escuelas filosóficas nos recuerdan la importancia de la virtud, la moderación y la búsqueda de la tranquilidad interior en nuestro viaje hacia la realización personal y la felicidad duradera. Al explorar el legado de estos grandes filósofos, nos embarcamos en un viaje de autoconocimiento y crecimiento espiritual, descubriendo valiosas lecciones que resuenan en la vida cotidiana y nos inspiran a vivir con autenticidad, gratitud y propósito. En un mundo cada vez más complejo y cambiante, el estoicismo y el epicureísmo nos ofrecen faros de sabiduría y consuelo, guiándonos en nuestro eterno viaje hacia la sabiduría y la realización. El sendero del estoicismo, fortaleza en la adversidad. Imagina caminar por las calles adoquinadas de la antigua Roma, entre el bullicio de la vida cotidiana. En medio de este escenario caótico, encontrarías a los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, inmersos en profunda contemplación y reflexión. Estos sabios, que vivieron en un mundo de incertidumbre y turbulencia política, nos legaron un valioso legado filosófico: el estoicismo. El estoicismo, en su esencia, propone un camino hacia la virtud y la tranquilidad interior, incluso en medio de las adversidades más desafiantes. Para los estoicos, la vida está llena de pruebas y tribulaciones inevitables, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellas. Abogan por una actitud de aceptación serena hacia la realidad, reconociendo que algunas cosas están más allá de nuestro control y enfocándonos en lo que sí podemos controlar: nuestra mente, nuestras acciones y nuestras percepciones. En el corazón del estoicismo yace la noción de la agapateia, no como una ausencia de emoción, sino como una tranquilidad interior que surge de la virtud y la razón. Los estoicos nos instan a cultivar la autodisciplina y la fortaleza interior, enfrentando los desafíos con coraje y determinación. Nos enseñan a encontrar paz en medio del caos, a abrazar el presente con gratitud y a aprender y crecer a partir de nuestras experiencias, por más difíciles que sean. A través de las enseñanzas del estoicismo, descubrimos que la verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo en una oportunidad para el crecimiento y la autorrealización. Nos recuerda que somos los arquitectos de nuestro propio destino, capaces de encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más adversas.
En un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio constante, el estoicismo ofrece un faro de sabiduría y consuelo, guiándonos en nuestro viaje hacia la realización personal y la paz interior. En palabras de Séneca, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Que el legado del estoicismo nos inspire a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y serenidad, encontrando fuerza en nuestra propia virtud y sabiduría. El cinismo del estoicismo, desafiando las convenciones sociales. Dentro del vasto panorama del estoicismo, emerge una corriente filosófica singular y desafiante, el cinismo. Originario en la figura legendaria de Diógenes de Sinope, el cinismo representa una expresión radical del estoicismo, cuestionando las normas sociales y abrazando la autenticidad sin compromisos. El cinismo, en esencia, propone un retorno a la naturaleza y la honestidad cruda en la vida cotidiana. Contrario a las convenciones y el decoro social, los cínicos estoicos rechazan los valores materialistas y la búsqueda de reconocimiento externo. En su lugar, abrazan una vida de austeridad y desapego, viviendo en armonía con la naturaleza y desafiando las expectativas convencionales de éxito y estatus. Diógenes, el arquetipo del cinismo estoico, vivió de acuerdo con sus principios de manera radical. Se dice que renunció a todas sus posesiones y vivió en un barril en las afueras de Atenas, despreciando las normas sociales y las comodidades mundanas. Su enfoque provocador y su desafío constante a las convenciones lo convirtieron en una figura legendaria en la historia de la filosofía, inspirando a generaciones posteriores de pensadores a cuestionar las normas establecidas y buscar una vida de autenticidad y libertad. Aunque a menudo se considera una subcorriente del estoicismo, el cinismo aporta una perspectiva única sobre la búsqueda de la sabiduría y la realización personal. Al desafiar las convenciones sociales y abrazar la verdad desnuda de la existencia, los cínicos estoicos nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la virtud y la autenticidad en nuestras propias vidas. En última instancia, el cinismo del estoicismo nos desafía a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, incluso si eso significa ir en contra de la corriente de la sociedad. Nos recuerda que la verdadera libertad y realización se encuentran en la honestidad consigo mismo y en el rechazo de las normas y expectativas externas. Que el legado del cinismo estoico continúe inspirándonos a desafiar las convenciones sociales y buscar una vida de autenticidad y libertad en un mundo cada vez más conformista y materialista. El epicureísmo, la búsqueda del placer y la ataraxia. En medio del bullicio de la antigua Atenas, un grupo de filósofos se reunía en los jardines de Epicuro, buscando respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida y la felicidad. En este ambiente de serenidad y contemplación, nació una de las corrientes filosóficas más influyentes de la historia, el epicureísmo. Contrario a la percepción popular que lo asocia con el hedonismo desenfrenado, el epicureísmo propone una visión equilibrada y reflexiva sobre el placer y la felicidad. En el corazón de esta filosofía se encuentra la búsqueda de la ataraxia, un estado de paz interior y ausencia de perturbaciones, alcanzado a través de la moderación, la amistad y el disfrute de placeres simples pero auténticos. Para los epicúreos, el placer no debe ser perseguido de manera indiscriminada, sino que debe ser disfrutado con sabiduría y mesura. Abogan por una vida de moderación y autodisciplina, reconociendo que el exceso de placer puede conducir al dolor y al sufrimiento. En lugar de buscar la gratificación instantánea, invitan a una búsqueda más profunda de la felicidad, centrada en la satisfacción de las necesidades básicas y el cultivo de relaciones significativas. A través de la amistad, los epicúreos encuentran una fuente de consuelo y apoyo mutuo en un mundo lleno de incertidumbre y cambio. Consideran que las conexiones humanas son fundamentales para una vida plena y significativa, y fomentan el cultivo de relaciones basadas en la confianza, la reciprocidad y el afecto mutuo. En última instancia, el epicureísmo nos recuerda que la felicidad no se encuentra en la búsqueda implacable del placer externo, sino en el cultivo de la tranquilidad interior y el disfrute de los momentos simples de la vida. A través de la moderación, la amistad y la contemplación filosófica, nos invita a encontrar paz y satisfacción en medio de la complejidad del mundo moderno. En palabras de Epicuro, no es el joven más feliz ni el hombre más rico quien se deleita con la mayor cantidad de placer, sino aquel que sabe limitar su deseo. Que el legado del epicureísmo nos inspire a buscar una vida de equilibrio y armonía, encontrando alegría en las pequeñas cosas y cultivando relaciones auténticas que nos brinden consuelo y apoyo en nuestro viaje hacia la realización personal y la felicidad duradera.
El helenismo del epicureísmo, raíces en la era de cambio. El epicureísmo, enraizado en la filosofía de la antigua Grecia, floreció durante un periodo de cambio significativo en la historia, la era helenística. Este periodo, que se extendió desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la conquista de Egipto por parte de Roma en el 30 a.C., estuvo marcado por la expansión del imperio de Alejandro y la fusión de diversas culturas y tradiciones en el mundo mediterráneo. En este contexto de transformación y sincretismo cultural, el epicureísmo encontró su hogar en Atenas, donde Epicuro estableció su famosa escuela en los jardines. Inspirado por las enseñanzas de filósofos como Demócrito y Aristipo, Epicuro desarrolló una filosofía de vida que buscaba liberar a los individuos del temor y la ansiedad que afligen a la humanidad. El epicureísmo helenístico se caracterizaba por su enfoque en la búsqueda de la ataraxia, un estado de paz interior y ausencia de perturbaciones. Para los epicúreos, la clave para alcanzar la ataraxia radicaba en el cultivo de la amistad, la moderación y el disfrute de placeres simples pero auténticos. A través de la contemplación filosófica y la práctica de la autodisciplina, buscaban liberarse de los deseos insaciables y encontrar satisfacción en las pequeñas alegrías de la vida. El epicureísmo helenístico también se caracterizaba por su enfoque en la tranquilidad mental y la felicidad duradera. Contrario a la percepción popular que lo asocia con el hedonismo desenfrenado, el epicureísmo abogaba por una vida de moderación y autodisciplina, reconociendo que el exceso de placer puede llevar al dolor y al sufrimiento. A través del cultivo de la virtud y la contemplación filosófica, los epicúreos aspiraban a encontrar paz y satisfacción en medio de la complejidad del mundo helenístico. En última instancia, el epicureísmo helenístico nos recuerda la riqueza y la diversidad del pensamiento antiguo, ofreciendo una visión única sobre la búsqueda de la felicidad y la realización personal en un mundo en constante cambio. A través del legado del epicureísmo, seguimos explorando las profundidades de la experiencia humana, buscando sabiduría y consuelo en un universo en constante evolución. Que su luz siga guiándonos en nuestro eterno viaje hacia la sabiduría y la realización. Semejanzas y divergencias, un diálogo intelectual. Al explorar las profundidades del estoicismo y el epicureísmo, nos encontramos con un fascinante diálogo intelectual que revela tanto sus similitudes como sus diferencias fundamentales. Ambas corrientes filosóficas comparten un objetivo común: ofrecer un marco ético y práctico para vivir una vida plena y significativa en medio de las complejidades del mundo. Sin embargo, su enfoque y énfasis varían, dando lugar a perspectivas únicas sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la felicidad. En lo que respecta a las semejanzas, tanto el estoicismo como el epicureísmo valoran la virtud como el camino hacia la realización personal. Ambas escuelas consideran que la virtud es un pilar fundamental para una vida ética y significativa, y abogan por la autodisciplina y el autocontrol como medios para cultivarla. Además, ambas corrientes filosóficas reconocen la importancia de la moderación y el equilibrio en la búsqueda de la felicidad, aunque difieren en la forma en que abordan la búsqueda del placer. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, el estoicismo y el epicureísmo divergen en varios aspectos clave. Mientras que el estoicismo enfatiza la aceptación serena de la realidad y la resignación ante las circunstancias externas, el epicureísmo aboga por la búsqueda sabia del placer moderado como medio para alcanzar la felicidad. Esta diferencia fundamental de enfoques refleja diferentes concepciones de la vida buena y la naturaleza humana. Otra distinción importante radica en la forma en que estas dos corrientes filosóficas abordan la relación con el mundo exterior. Mientras que el estoicismo promueve una actitud de indiferencia hacia las circunstancias externas y la aceptación serena de la realidad, el epicureísmo abraza la amistad y el disfrute de los placeres simples como elementos esenciales de una vida feliz. Esta diferencia de enfoques nos invita a reflexionar sobre las diferentes formas de encontrar significado y satisfacción en la vida, y nos desafía a considerar cuál de estos enfoques resuena más profundamente con nuestras propias creencias y valores. En última instancia, el diálogo intelectual entre el estoicismo y el epicureísmo nos ofrece una oportunidad única para explorar las complejidades de la experiencia humana y reflexionar sobre el verdadero significado de la felicidad y la realización personal. Al abrazar las similitudes y respetar las diferencias entre estas dos corrientes filosóficas, enriquecemos nuestro entendimiento del mundo y nos acercamos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo.
Que este diálogo continúe inspirándonos a buscar la verdad y la sabiduría en nuestro viaje hacia la realización personal y la felicidad duradera. Conclusiones, lecciones para la vida moderna. Al adentrarnos en las profundidades del estoicismo y el epicureísmo, emerge un tesoro de sabiduría atemporal que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Estas antiguas corrientes filosóficas continúan resonando en el mundo moderno, ofreciendo valiosas lecciones sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida y encontrar la felicidad en un mundo lleno de incertidumbres y adversidades. Desde el estoicismo, aprendemos la importancia de la autodisciplina y la fortaleza interior en la búsqueda de la realización personal. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ellas. En un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio constante, el estoicismo nos ofrece un faro de serenidad y calma, guiándonos en nuestro viaje hacia la autenticidad y la paz interior. Por otro lado, el epicureísmo nos invita a disfrutar de los placeres simples de la vida y a cultivar relaciones auténticas basadas en la amistad y la camaradería. Nos recuerda que la felicidad no se encuentra en la búsqueda implacable del placer externo, sino en el disfrute sabio y moderado de los placeres sensoriales y emocionales. En un mundo lleno de distracciones y excesos, el epicureísmo nos ofrece un recordatorio poderoso de la importancia de la moderación y el equilibrio en nuestra búsqueda de la felicidad y la realización personal. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, nos damos cuenta de que el estoicismo y el epicureísmo ofrecen caminos complementarios hacia una vida plena y significativa. Mientras que el estoicismo nos invita a encontrar fuerza y serenidad en medio de las adversidades, el epicureísmo nos recuerda la importancia de disfrutar de los placeres simples y cultivar relaciones significativas que nos brinden consuelo y apoyo en nuestro viaje. En última instancia, el legado del estoicismo y el epicureísmo nos desafía a vivir con autenticidad, gratitud y propósito en un mundo en constante cambio. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de riquezas o el logro de metas externas, sino en el cultivo de una vida interior rica en virtud, sabiduría y compasión. Que estas antiguas filosofías continúen inspirándonos a buscar la verdad y la sabiduría en nuestro viaje hacia la realización personal y la felicidad duradera. Que sigamos aprendiendo de las lecciones del estoicismo y el epicureísmo, encontrando consuelo y guía en su sabiduría eterna mientras navegamos por las aguas tumultuosas de la vida moderna. Por cierto, si quieres aprender más sobre la filosofía estoica, te dejo el enlace a mi lista de reproducción que estás viendo tanto aquí en la pantalla como en la descripción del vídeo. Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si te ha gustado este vídeo, por favor dale un like y suscríbete para poder ver más contenido como este. Además, me ayudas a que esta información llegue a más personas interesadas en este tema. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.